Seguimos con la conferencia de la química del carbono a la química del silicio, un desafío para la bioética, de la doctora Edna Costanza Rodríguez. Bueno, la siguiente exposición corre por cuenta de Edna Costanza Rodríguez Fernández. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Química y Biología, especialista en Computación para la Docencia, especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales. Tiene maestría en Bioética de la Universidad del Bosque y en la actualidad cursa el 8º semestre del doctorado en Bioética de esta universidad. Mi ponencia lleva por título De la química del carbono a la química del silicio, un desafío para la bioética. El objetivo que me propongo es analizar los retos que para la bioética derivan del desarrollo tecnocientífico y confrontar al Homo sapiens con nuevas posibilidades evolutivas. La tesis que sostendré es que es necesario reinterpretar el paradigma científico, transformar al ser humano en un ciudadano biológico, consciente de su cuerpo, modificado o no, y consciente de las implicaciones que estos avances traen para su vida en términos de su agencia como sujeto moral. Iniciaré mi ponencia con un fragmento de una novela por todos conocida. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. La obra cumbre de nuestro Nobel, Gabriel García Márquez, permite recrear en nuestro imaginario acontecimientos descritos tan vívidamente que permanecen en la mente e invitan a soñar. La llegada cada año durante el mes de marzo de los gitanos a Macondo trayendo los nuevos inventos, el imán, anunciado como la 8ª maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, el catalejo y la lupa que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam, los estudios del monje Hermann que el gitano dejó para que José Arcadio pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante, elementos que le permiten dar rienda suelta a su desaforada imaginación y que lo lleva más allá del milagro y la magia, hasta permitirle descubrir la redondez de la Tierra. A todo ello se suma el laboratorio de alquimia que cambiaría para siempre la historia de Macondo. Pues bien, a bordo de este relato nos adentraremos en el mundo que hoy la ciencia y la tecnología nos ofrece y que podría pensarse también para mentes no preparadas desde la incredulidad o la magia, o simplemente como habladurías, las que en palabras de Úrsula podrían resumirse con la frase expresada a su marido: si has de volverte loco, vuélvete tú solo. Siglo XXI. Los adelantos científicos parecen hoy sacados de un relato de ciencia ficción, tantos y tan variados que para describirlos se necesitarían grandes cantidades de papel o para ser concordantes con estos adelantos de libros electrónicos, bits de información, ceros y unos, que de alguna forma se pueden traducir al lenguaje simbólico y comprensible para quienes aún nos vemos avasallados por las nuevas tecnologías. Trataré de mencionar algunos de estos desarrollos, los cuales para su comprensión agruparé en elementos tradicionales identificados con la química del carbono y los novedosos identificados con la química del silicio. En razón, hasta que el siglo pasado la evolución humana se planteaba como un hecho meramente biológico, el cual hoy cambia y nos permite redescubrirnos como seres con posibilidades de integrar a nuestra biología los adelantos en materia de ciencias de la información, ingeniería electrónica, de sistemas, cibernética y robótica, entre otros. Bien entrado el siglo XX, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing publicó un célebre artículo en el que definió una máquina calculadora de capacidad infinita, la máquina de Turing, que operaba basándose en una serie de instrucciones lógicas, sentando así las bases del concepto moderno de algoritmo. Esta máquina sin igual, que permite el triunfo de los países aliados, marca el camino que derivará años posteriores en la construcción de máquinas de cómputo. Se sientan las bases para la amplia y veloz carrera que gira en torno a la llamada inteligencia artificial. Construir máquinas que piensen, máquinas herederas de la electrónica programable, en línea directa de los mecanismos como el reloj de cuerda o los tableros inteligentes, y que puede pensar se origina los estudios en robótica y con ello su fusión con la interpretación de símbolos. Así las cosas, los robots o máquinas que obedecen algoritmos y programas en un momento determinado pueden interpretar y, por qué no, aprender. Se abriría entonces la posibilidad de la generación de androides. A lo dicho se pueden agregar los avances en ingeniería genética, nanotecnología, biología molecular y un sinnúmero de áreas que permiten predecir un futuro en donde la inteligencia humana y no humana
rebase los actuales límites del llamado coeficiente intelectual y derive en la transformación de la humanidad a una velocidad inesperada en lo que podría llamarse transhumanismo. Este desarrollo inscrito en la poshumanidad necesitará cambiar el llamado paradigma científico, con lo cual la sociedad deberá iniciar su camino en su reinterpretación y ganar habilidad en la solución de los dilemas bioéticos que allí se generen. Retomemos el concepto de elementos tradicionales, nacidos de la química del carbono, preguntándonos cómo pueden ser objeto de los desarrollos tecnocientíficos. Mencionaré solo algunos. Empecemos con los llamados organismos modificados genéticamente, organismos por todos conocidos, quizá también utilizados y consumidos. Ejemplo de ellos, el maíz BT, el arroz amarillo y demás semillas que al ser adicionadas con material genético de otras especies reciben este nombre. Pues bien, estos trabajos en biología molecular pueden hacerse también en el genoma humano, modificaciones que seguramente en un principio buscarán erradicar enfermedades, pero que pueden derivar en auténticos procedimientos eugenésicos. Hoy, el diagnóstico preimplantacional genera controversias. En este sentido, a futuro, pueden generar lo que Jürgen Habermas denomina persona modificada genéticamente. Haciendo un llamado sobre los límites que deben plantearse, dice, abro comillas, se instrumentaliza la vida prepersonal del niño por venir, con el resultado de que limitaría la libertad ética de la persona modificada genéticamente al minar su capacidad de concebirse como autora indivisa de su propia vida. Cierro comillas. Cambios al interior de la cadena de ADN a nivel celular que pueden modificar al ser humano, seguramente de manera favorable en muchos sentidos, pero que sin duda estarán supeditados a la capacidad adquisitiva de quien los desee. Los cambios que hoy la ciencia y la tecnología ofrece no se limitan a las modificaciones del genoma. También existe la posibilidad de mejorar el cuerpo, el recambio de partes, por ejemplo, órganos internos, la postura o reemplazo de extremidades, la inclusión de chips cerebrales, la adición de exoesqueletos, la posibilidad de potenciar los sentidos con elementos electrónicos, los cuerpos sin edad, en fin, múltiples posibilidades en un mundo cada vez más exigente que avanza a pasos agigantados y que en palabras de Aristóteles debe buscar la correspondencia entre el saber moral y el saber técnico. Un elemento novedoso que se identifica con la química del silicio, nacido del estudio de las propiedades electromagnéticas de este elemento, la computación molecular, descrita por Pérez y Caparrine en su artículo La biología como alternativa computacional, en donde se describe un experimento de laboratorio en 1994, en el cual, abro comillas, haciendo uso de la capacidad natural de las moléculas de ADN para codificar información y recombinarse siguiendo leyes básicas de la bioquímica, se consigue dar solución a un problema matemático. A pesar de que los métodos bioquímicos que se usan en el laboratorio son muy rústicos, el experimento permite el uso de moléculas de ADN como sustrato computacional, obteniendo la misma potencia que proporciona la computación convencional, generando ventajas en cuanto a eficiencia energética, densidad de almacenamiento y velocidad global. En la actualidad, el modelo ha conseguido la suficiente madurez como para obtener primeras implementaciones reales en forma de microchips de ADN de función específica, interruptores moleculares con aplicaciones farmacéuticas y la primera simulación bioquímica de una máquina de Turing. Cierro comillas. Ahora bien, los dilemas que se generan pueden ubicarse en el ámbito bioético. Saber si las modificaciones genéticas, cualquiera que éstas sean, son éticamente viables, jurídicamente vinculantes, si se establecen o no límites frente a ellas. En fin, preguntas que requieren el análisis reflexivo de los actores que les dan vida. Desde los aspectos sociales, cabría preguntarse sobre la conformación social de este nuevo mundo, en el cual interactuarían seres modificados y no modificados, humanos de vanguardia y humanos tradicionales. ¿Qué nuevas formas de fragmentación y segregación social se darán? La economía también tiene su parte en este análisis, pues como ya se dijo, los avances tecnocientíficos estarán disponibles para aquellos que puedan pagarlos, y entonces los que no posean el recurso sufrirán su carencia. Ante este hecho, Nicholas Rose hace un llamado a formarse como ciudadano biológico, esto es, el ciudadano consciente de su biología y de las posibilidades que en materia de transformación le permite la ciencia y la tecnología. Un ciudadano formado, capacitado y por tanto autónomo en el proceso de toma de decisiones sobre sí mismo y sobre su especie. Es vital entonces preguntarse hasta dónde el sistema educativo actual permite la formación de esta nueva ciudadanía. En este panorama, es indudable que la bioética puede funcionar como mecanismo de reflexión y regulación que permita la equidad en la distribución de beneficios, disminuyendo la afectación que grupos sociales vulnerables puedan llegar a sufrir en la medida en que el capital transforma su nombre a biocapital,
incursionando cada vez más en el metasistema económico que será sin duda manejado por las grandes transnacionales que hoy van a la cabeza de la investigación y el desarrollo. Siguiendo a Rose, al analizar las posibilidades de desarrollos tecnocientíficos se hace un llamado sobre los riesgos a los cuales también se verá abocada la bioética. Si se dedica tan solo al seguimiento de procesos y procedimientos al interior de los comités de investigación, generando con ello la burocratización de la reflexión, si se reduce solamente a contestar preguntas tales como ¿se siguieron los procedimientos adecuados? ¿Se obtuvieron los permisos necesarios? ¿Se garantizó la confidencialidad? ¿Se obtuvo el consentimiento informado? Podrían convertir a la bioética en un engranaje al servicio de la bioeconomía. Es necesario que la bioética luche cada vez más por el ejercicio real de la autonomía individual y grupal en este nuevo mundo tecnocientífico, en el que los ciudadanos deben transformarse en ciudadanos biológicos, conscientes de su cuerpo, ya sea modificado o no, y conscientes de las implicaciones que traen estos avances para su vida en términos de su agencia como sujetos morales. La bioética como vehículo de análisis para investigadores, calculando las consecuencias de estos desarrollos a todo nivel y teniendo como principio la responsabilidad que nos acaece por cuenta de ser los únicos animales capaces hasta hoy de generar ciencia y tecnología. Responsabilidad que nos hace un llamado sobre los derechos que debemos garantizar a esas generaciones futuras que gozarán y vivirán estos desarrollos. Como ya lo he manifestado en un artículo anterior publicado en la Revista Colombiana de Bioética, al hacer un análisis sobre el principio de responsabilidad, haciendo una parodia con el juego de azar, en términos de posibilidades, si lo que nos ocupa fuera un juego, ¿valdría la pena arriesgar la apuesta por este ilimitado desarrollo, aún poniendo en riesgo el patrimonio actual? ¿O tal vez el sentido de precaución indicaría no jugárselo todo a una sola carta? Seguir con un desarrollo no guiado, movido únicamente por intereses económicos, manipulando el genoma y conformación de las especies, podría llevar al desequilibrio del sistema Tierra y con él a su colapso. Seguramente nos llevaría a pagar un alto precio, la existencia misma. Me permitiré recordar un trozo de Hamlet de William Shakespeare, en donde plantea la famosa pregunta, ¿ser o no ser? Porque ahí la cuestión. ¿Qué es más digno para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra océanos de calamidades y haciéndoles frente quizá acabar con ellas? Hoy esa pregunta es tardía, estamos inmersos en un siendo, en el que el juego ha iniciado y no sabemos cuál será su desenlace. Para la bioética es deber fundamental la vida y con ello analizar sus múltiples posibilidades, incluso aquellas que aún no conocemos. Y es en términos del mismo principio de responsabilidad enunciado por Jonas que se debe posibilitar la evolución de la especie, así ello configure el desaparecer como Homo sapiens y dar la bienvenida a los poshumanos. En ambos sentidos, ser o no ser, Jonas nos plantea desde la ética de la responsabilidad que ésta debe ser posibilitante y no determinante. Por tanto, el supremo cumplimiento de la raza humana es la abdicación en pro de los derechos de los que todavía no son, cuyo llegar a ser ella protege, dice Jonas. Los retos para nosotros como bioeticistas son grandes. La formación de ciudadanos biológicos, el análisis reflexivo de las consecuencias que pueden traer los avances estudiados, la justa distribución de beneficios, la aplicación de valores bioéticos en investigación, la toma de decisiones ajustadas a los principios de responsabilidad y precaución, y todo ello sin olvidar que, así como lo dicta nuestra biología, el objetivo es perdurar, en la medida en que nuestros genes pasan a la generación siguiente. Así pues, hoy no es solamente el paso de los genes, es también el paso de los memes, el paso de nuestro conocimiento y el hecho mismo de trascender en el tiempo y el espacio como criaturas autoconscientes y agentes de nuestra propia evolución. Muchas gracias.